Muy buenos días, que Dios les bendiga rica y abundantemente, hermanos. Damos gracias a Dios una vez más porque podemos llegar hasta sus hogares y desde aquí, hermanos, conocer la palabra de Dios, lo que Él tiene para cada uno de nosotros. El día de hoy, hermanos, el sermón se titula La necesidad de perdonar. Y subrayo eso, ¿verdad? La necesidad de perdonar. Una de las maneras, hermanos, de comprobar que Dios está trabajando en nuestras vidas. Si usted quiere saber, bueno, yo cómo sé que estoy caminando con Dios, cómo sé que Dios está trabajando en mi vida, se ve reflejado, hermanos, en la manera en que nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Esta área, hermanos, es muy importante de tratar. Todo este mes vamos a estar estudiando y leyendo sobre el perdón. La base del cristiano, hermanos, nosotros tenemos esperanza por el perdón que se nos ha dado. En una cruz, hace 2000 años, Dios entregó a su Hijo. Y dijo, es el medio para que sean perdonados. Y el Señor Jesucristo dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, vamos a hacerlo de otra manera. Y Dios dijo, no, así va a ser, y así va a ser, y así fue. Y por medio de esa situación, hermanos, de ese evento que marca a la era de todos los mundos, de toda la era antes de Cristo y después de Cristo, nos da a nosotros, nos refleja el perdón de Dios. Y lo mismo quiere que usted y yo hagamos con los demás. Creo que todos, hermanos, quisiéramos evitar situaciones que nos lastimen, que nos ofendan a nosotros o a nuestros seres queridos. Cuando Jesucristo, hermanos, enseña a sus discípulos a orar, nos revela una actitud perdonadora. Permítame, por ejemplo, leer Mateo 6:12, donde el Señor Jesucristo, ¿verdad?, se le pide, enséñanos a orar, y Cristo, hermanos, les dice, vosotros pues oraréis así. Y quiero enfocarme en Mateo 6:12, versículo 12 específicamente, que dice de la siguiente manera. Fíjense, Cristo está enseñando a orar. ¿Y qué dice Cristo, hermanos? Siempre que ores, tiene que haber, y perdónanos nuestras deudas. Pero fíjense lo que dice Cristo, hermanos. Cristo, hermanos, dice, Jesucristo, como también nosotros perdonamos. ¿A quiénes? A nuestros deudores. Otro evangelio dice, a quienes nos ofenden. La falta de perdón, hermanos, la falta de perdón nos priva de la vida que Dios quiere que vivamos. Así de sencillo, hermanos. No hay vuelta de hoja. Dios quiere que usted y yo, hermanos, valoremos el perdón. Cada uno de nosotros, hermanos, en algún momento de nuestras vidas nos han ofendido. Quizás le han insultado, le han negado algo que usted merecía, le han quitado algo injustamente en su trabajo, en su hogar. Usted puede dar una lista, hermanos, de todas las cosas que usted se ha sentido agredido u ofendido. Y me aferro a una actitud esclavizada por el rencor, por el desánimo, por la insatisfacción. No, mi papá me hizo esto, mi mamá me hizo aquello, mi tío, mi tía abusaron de mí, emocional, física o sexualmente, me dañaron. Y todo esto ha traído a tu vida una esclavización terrible. No puedes seguir adelante. Eso te atormenta, no puedes dormir, crees que no vales nada, tu autoestima está sumamente dañada, el miedo a que te vuelvan a lastimar, la angustia, la ira. Todo esto, hermanos, está siempre relacionado a la falta de perdón. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver eso? Mucho. Mucho. El Señor Jesús, hermanos, nos dice, cuando usted y yo oremos, tenemos que perdonar. No tienes que decirlo, no tienes que levantar la mano, pero ¿quiénes de ustedes todavía tienen rencor a alguien? Y tú sabes en lo profundo de tu corazón, no he perdonado lo que me hicieron. Mi papá, lo que me decía, mi mamá, cómo me menospreciaba, mis hermanos, etcétera, etcétera. El trabajo, ¿qué área de tu vida viene ahorita a tu mente que no has perdonado? La infidelidad, el engaño, los daños, hermanos, cuando no perdonamos, de padres ofensores, los daños emocionales, físicos, sexuales, alguien que te robó, que te golpeó, que te traicionó, te fue infiel. Todos hemos experimentado, hermanos, heridas profundas que quizás hemos batallado en olvidar. Pero si no perdonas, escúchame bien lo que te voy a decir,
no hay otra opción para ser sanado. Tú podrás ir a todos los mejores terapeutas, podrás ir a escuchar a los mejores que hablan motivacionalmente. Oh, tú vales mucho, tú esto, tú puedes hacer esto, tú puedes realizar lo que te propongas, puedes hacer lo que quieras, tomar medicamento, todo lo que tú me puedas decir, médicamente hablando, psicológicamente, pero ninguna de esas te va a traer liberación como el perdón. Y no lo digo yo, hermanos, lo dice Dios. ¿Es fácil perdonar? No, no lo es. Hay situaciones, hermanos, que nos dejan marcados de por vida. Quizás no físicamente, pero sí emocional o espiritualmente. Heridas profundas que nadie más ve, pero Dios sí las conoce. Si no perdonamos, hermanos, nos amargamos, nos ensoberbecemos y desobedecemos. Eso es lo peor, hermanos, a Dios. Permítame leerle, por favor, algunos pasajes que nos enseñan de los daños de no perdonar. El primero de ellos se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 12, rápidamente, si me acompaña por favor a leer, Hebreos capítulo 12, los versículos del 14 al 15, Hebreos 12, del 14 al 15, sígame con su vista. Seguid la paz con los que te caen bien. ¿Eso dice tu Biblia? Con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y quiero hacer un paréntesis, hermanos, muy grande. Aquí no estamos hablando de la gracia salvífica, es decir, esa que se menciona en Efesios 2:8, que por gracia somos salvos, esa está extendida a todos, sino ya de un creyente que no quiere obedecer a Dios, que se aferra a su amargura, a su ira, hermanos. ¿Usted cree que para eso murió Dios, Cristo en la cruz? Para que usted y yo vivamos, no voy a perdonar, y me hicieron esto, y amargado, lleno de soberbia, de altivez. Para eso murió Cristo en una cruz, hermanos. Fíjense lo que dice, por favor, mira bien, no dejes de alcanzar la gracia para vivir a diario, para tener gracia con los demás, con tus jefes, que tu trabajo, que los clientes los traiga Dios, que tengas paz, armonía en tu casa, esa gracia diaria que necesitamos de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella, fíjense qué triste, hermanos, ¿qué es lo que hace la maldad? Contamina. Mateo 18, 23 al 35, hermanos, que fue lo que acabamos de leer. El Señor Jesucristo, hermanos, es semejante, así comienza diciendo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18, 23 al 35, lo que es el reino de los cielos. Es decir, cómo se mueve, o cómo nos movemos, mejor dicho, en el ambiente de mi caminar con Cristo. Bueno, ya lo leímos, pero quiero resaltar algunos puntos importantes, hermanos, que el Señor Jesucristo nos quiere revelar. En Mateo 18, quiero comenzar leyendo, hermanos, ahí del versículo 23, dice: por lo cual, el reino de los cielos, fíjense, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Hermanos, aquí el Señor Jesucristo está diciendo que era una deuda impagable. No se podía pagar, era impagable. Si usted lo analiza, ¿verdad? Bueno, podemos hacer matemáticamente lo que era en aquel tiempo. Algunos escritores han dicho que se relacionaba a casi 50 millones de dólares actuales. Hermanos, es mucho dinero, ¿verdad? O sea, si uno, la mitad, un cuarto, es mucho, hermanos. Aquí el Señor Jesucristo no se enfoca en la cantidad, sino más bien que era imposible de pagar para los siervos. ¿Me van siguiendo, hermanos? Como nosotros, hermanos, también nos es imposible pagarle el precio de su vida por nosotros. Dice, a él, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda.
Entonces aquel siervo postrado le suplicaba: por favor, ten paciencia conmigo, Señor, y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. Y fíjense lo que hizo, hermanos. ¿Qué hizo el Señor? El rey le perdonó toda la deuda. Pero fíjense cómo vivía este hombre, hermanos. No levante la mano, hermanos, por favor. Pero ¿quiénes de ustedes han pedido perdón, pero no lo han querido dar? Dice aquí, hermanos, salió, y dice el versículo 28, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, o sea, lo tomaba y le ahogaba, le decía: págame lo que me debes. Él debía 10,000 talentos y él solo se le debían 100 denarios. Entonces su consiervo hizo lo mismo, postrándose a sus pies le rogaba: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Es más, este se postró, el otro no dice. Dice: mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que se le pagase la deuda. ¿Qué sucedió, hermanos? Sus consiervos se entristecieron, van y le dicen al rey, al Señor: sucedió esto. Y el rey se enojó. Hermanos, cuando nosotros leemos esto, nos damos cuenta que el Señor Jesús habla de que hay actitudes en el cristiano que muchas veces queremos ser perdonados, pero no queremos perdonar. No puede ser esto posible, hermanos. Existe un daño muy grave en todas las áreas de la vida, comenzando por la espiritual, cuando usted y yo no queremos perdonar. A tu esposo, a tu ex, en tu trabajo, a tus hijos que te hizo, que te hicieron, que te robaron. Dice Dios: perdona, libérate. Como yo te he perdonado una deuda impagable, de la misma manera perdona tú. ¿Pero cuántos de nosotros no queremos, Señor, que lo parta un rayo? Señor, que le vaya mal en la vida. Señor, que pase esto. Y estás comiéndote por dentro esa angustia, esa soberbia, esa ira, cuando Dios dice: no quiero que hagas eso. ¿Le causa enojo, hermanos? Ahí lo dice, hermanos. Fíjense lo que dice en el versículo 32. Entonces, llamándole su señor, fíjense la categoría en que lo pone el rey. ¿Cómo le dijo? Qué tremenda palabra, hermanos. Siervo malvado, un corazón malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial, y hermanos, aquí dice igual, se asemeja. Así mi Padre no hará con vosotros si no perdonáis. Y subrayo lo que sigue. ¿Cómo, hermanos? De todo corazón a cada uno sus hermanos sus ofensas. Hermanos, el tema del perdón es necesario, no lo podemos evitar. Y los daños de no perdonar son muy graves, hermanos. Dios, Cristo dijo, hermanos, qué palabra, qué promesa que dijo Jesucristo cayó en tierra. Ni una sola de ellas. Entonces, la pregunta que voy a hacerles: ¿sucederá esto también en nuestras vidas si no perdonamos? La respuesta es sí. Por eso muchos vivimos amargados, enojados, que nadie me quiere, desánimo, ya nadie puedo salir en la vida, ya fallé 1, 2, 3, 4 matrimonios, ya no puedo otro. Cuando Dios te dice, perdona, porque si no, todo eso que tú tienes en tu corazón malvado no te podrá permitir seguir adelante. Estarás esclavizado, atado, encarcelado en tu propio falta de perdón. En segundo lugar, hermanos, y el último, quiero que veamos el consejo divino. Bueno, a grandes rasgos lo vimos. La Biblia nos enseña, hermanos, que debemos elegir perdonar. Es una decisión. ¿Lo es fácil? No, no lo es. Porque muchas veces pueden haber dañado profundamente, herido mi alma, mi espíritu, quizás físicamente. De la misma manera que se nos ha perdonado, es nuestro deber como hijos de Dios perdonar. El perdón, hermanos, no significa que actuamos como si no se hubiera hecho ningún mal.
sino que reconocemos que la abundancia de la gracia de Dios nos ha sido dada y podemos perdonar a otros. Pero muchas veces, hermanos, esas heridas no se pueden borrar, o como se dice, ¿verdad?, no se puede tapar el sol con un dedo, y no podemos evitar, ¿verdad?, recordar ese error o ese mal que se nos ha hecho. De acuerdo con varios estudios, hermanos, realizados por la Clínica Mayo, usted puede ir a su página de internet, ¿verdad?, yo lo utilizo en muchas ocasiones. Su Clínica Mayo es una de las más reconocidas a Estados Unidos, más grandes y conocidas, y tiene información en inglés, obviamente por ser su idioma principal, pero también en español, y usted lo puede ver, tiene mucha información muy buena. Y la Clínica Mayo, hermanos, dice que la salud espiritual, física y emocional, hermanos, escúchenme bien, no es un tema de la Biblia. Están hablando ellos médicamente, psicológicamente, pero dicen ellos, los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, han encontrado una relación, una conexión íntima en la salud espiritual, física y emocional con la falta de perdón. Dice uno, Dios tiene razón. Todas las áreas de tu vida te quiere proteger. Hermanos, la gente, si tú no perdonas, tu presión arterial, mira, así anda. La ansiedad, el estrés, la hostilidad, te levantas y te duele la cabeza de traer, y me cae gordo, y me cae gorda, y me las va a pagar, ya no quiero nada con él, con ella, y va a ver, y nada más, y ahí está tu cabeza tratando de controlar todo eso, y te sube la presión, te dan dolores de cabeza, ¿verdad? Y todo eso, hermanos, es verdad. Y quizás usted diré, pues con razón. Todo eso está relacionado, hermanos. Tu autoestima, tu sistema inmune, salud cardíaca, tensión muscular y hasta facial, hermanos. Ya estás así, que te retuerces, lo ves y, ay, Dios mío, ¿verdad? Te da hasta tortícolis por nada más verlo. Ahí está haciendo caras o tuerces, ¿verdad?, para ver a la persona que no has perdonado. Se ven grandemente, hermanos, dañadas si no perdonamos. En Efesios 4:32, hermanos, el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice, antes que todo eso, y usted puede leer anterior a eso, hermanos, él habla de la ira, habla del enojo, de la maledicencia, de la falta de perdón, del rencor. Eso dice Pablo. Y da esa lista y dice, antes de todo esto, de hablar mal, de criticar, de guardar rencor, de querer que lo parta un rayo, dice, tú sé bueno, benigno unos con otros, misericordioso, y fíjense lo que dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿De dónde sacó eso, hermanos? De la enseñanza del Señor Jesús. ¿No dijo eso? Que el rey, el amo, fue movido a misericordia. Y fue bueno. Dijo, es una deuda impagable. Yo sé que no me puedes pagar. Mejor te voy a vender a ti y a toda tu familia. Y a ver cuánto me sale, ¿verdad? Porque ni siquiera eso vales, ni tu familia. ¿Y qué hizo, hermanos? Perdóname. Te ruego, ten paciencia, te lo pago. Tengo misericordia de ti. No te preocupes más, te perdono, vete. ¿Pero qué hizo ese hombre? Va y cobra su deuda. Hermanos, la Biblia nos enseña el valor del cristiano de perdonar, ser misericordioso. Y aquí quiero hacer un gran paréntesis, hermanos. No seamos como este hombre. Evita caer en esos problemas. Fíjense, hermanos, me impacta mucho, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo dice, perdónense. ¿Qué quiere decir, hermanos, entonces? Que va a haber alguien que me va a ofender. No sea usted el ofensor. Evitemos, hermanos. Evitemos pedir perdón, ¿verdad? Hay un dicho mexicano, más vale pedir perdón que pedir permiso. ¿Lo ha escuchado? Es lo más equivocado que existe, hermanos. En serio, es lo más equivocado que existe. Porque no sabe todo el daño, y quién sabe si hasta pueda pedir perdón después de haber desobedecido. En la enseñanza de Mateo 18, 21 y 22 nos dimos cuenta, hermanos, que este rey fue movido a misericordia. Eso es lo que, y le perdonó. ¿Qué pasa, hermanos? Quizás usted se hace esta pregunta. ¿Qué pasa cuando ciertas personas se obstinan en lastimarme? ¿Qué pasa cuando mi hijo, mi hija, mi cónyuge, mi esposo, mi ex, se trata nada más su enfoque, ¿verdad? Hasta parece que su meta es hacerme la vida de cuadritos. ¿Qué hago?
¿Qué hago en esos casos? La Biblia responde, hermanos, a esto, y quiero leerles algunos pasajes rápidamente para, a grandes rasgos, darnos cuenta de la enseñanza de Cristo. Quiero empezar, obviamente, con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y se encuentra en el Evangelio según San Mateo 5, del 43 al 48. No lo voy a leer, lo voy a leer rápidamente por cuestión del tiempo, pero está muy claro, hermanos, en serio, créanme, no necesita vuelta de hoja o una explicación profunda. Dice Mateo 5, 43 al 48, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, ¿cuál es el consejo divino, hermanos? Amad a vuestros enemigos. Bendecid, Señor, ¿cómo puede ser posible, verdad, que yo bendiga a ese hombre o esa mujer que me ha hecho tanto daño, que me maldice? Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amad, bendecid, hacer bien y orad. Ese es el consejo de Cristo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos está perfecto. ¿Usted cree que si es perfecto? ¿Usted cree que Dios se va a quedar con los brazos cruzados? Nada más, sí, déjalo, hay que lo insulte, que le haga daño. Dios no hace eso, hermanos. Si usted y yo seguimos el consejo divino, Él se va a encargar de aquellos que le quieran hacer daño. Y se los va a quitar, hermanos. ¿Verdad? Usted no trate de ayudarle a Dios. Señor, yo te ayudo, yo le empujo ahí al tren. No haga eso. No trate de ayudarle a Dios. No se puede ayudarle a Dios. No, es inconcebible, hermano. No lo haga. Deje a la justicia y a la ira de Dios. Busquemos, hermanos, consejería bíblica. Y si le es posible, evite las condiciones que le hacen vulnerables a ser ofendido, o a las personas que se han obstinado en lastimarlo. Hay casos que son muy difíciles, hermanos, porque usted dirá, es mi cónyuge, no es cristiano, es un borracho, es un mujeriego. Busque consejería bíblica, porque la Biblia sí enseña cosas que uno tiene que hacer como esposo o esposa, que el otro se obstina en golpearle, en quizás atacarle, violentarla física, emocional o sexualmente, hermanos. Claro que sí, la Biblia nos enseña eso, y tiene usted, por salud espiritual y emocional, muchas veces tomar decisiones que usted dirá, bueno, vamos a hablarlas, porque cada caso es específico. El hecho que perdone a alguien, hermanos, no siempre quiere decir, ¿verdad? No siempre significa que actuemos como si nunca hubiéramos sucedido, ya lo dije, sino que manifestamos la gracia de Dios que nos ha sido dada y le damos lugar a la gracia de Dios. Termino con estos dos pasajes rápidamente. Ya vimos la enseñanza de Cristo, pero dos más de personajes que les hicieron daño muy profundo. El primero de ellos, hermanos, se encuentra en 2 de Samuel. Este hombre, llamado David, el rey David, se encuentra en 2 de Samuel. Fíjense lo que pasó con este hombre. Un hombre que buscaba a Dios, compuso muchos salmos, los leemos, los cantamos, los memorizamos, pero que enfrentó en su vida áreas muy dolorosas, donde uno de sus hijos fue un violador, su hija fue violada, otro fue un asesino, y ahora le quería dar un golpe de estado, hermanos. Si se fijan, le quería quitar. Y dice la Biblia, hermanos, en 2 de Samuel 16, del 9 al 12, que ellos huían mientras Absalón, el hijo de David, le quería quitar el trono. Y David, hermanos, fíjense lo que hizo, y este es el punto que quiero llegar, el corazón de David. Dice 16, del 9 al 12. Entonces Abisaí, hijo de quiero leer 5, dice, y vino el rey David hasta Baurim, estaba huyendo, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra quién, hermanos. Era el rey, y tenía su ejército, dice la Biblia, iba unos de sus ejércitos, de los hombres valientes, y ahí estaban sus primos, ¿verdad?, los hijos de Sarbia, y le dice que eran del general y los encargados del ejército, y arrojando piedras y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes que estaban a su derecha y a su izquierda, y decía Simei, maldiciendo, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Imagínense la escena. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado. ¿Era cierto eso, hermanos? No era cierto. David jamás
quiso destronar a Saúl, sino que Dios se lo entregó. Ni siquiera tuvo oportunidad de matarlo en varias ocasiones y no lo hizo. Era mentira. En lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en tu mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro? Fíjense, hermanos, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar, ¿verdad? Y lo que hace, ¿verdad? Estaba enojado. No lo leo, ¿verdad? Pues ya lo leyó usted. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, fíjense, hermanos, ¿a dónde llega el corazón de David? Es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos: he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. El rey le dice a un hombre que lo estaba insultando: estoy en las manos de Dios. Si Dios lo permite, es su voluntad. Quizás tiene razón. Yo necesito el perdón y la misericordia de Dios. ¿Qué pudo haber dicho David, hermanos? No, déjenlo, nada más tráemelo, yo me lo echo. No lo hizo. Pudo haber dado la orden: adelante. Y no nada más la cabeza, todo. Y no lo hizo, hermanos. Cuando regresan, hermanos, ya cuando Dios les da la misericordia, fíjense lo que dice 2 Samuel 19, del 18 al 23. Se acerca Simeí. Entonces volvió ella a hablar diciendo, 19, del 18 al 23. Dice: y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey, para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simeí, el mismo hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán, y dijo al rey: no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado, y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender y recibir a mi señor el rey. Respondió Abisaí, hijo de Sarbia, y dijo: no ha de morir por esto Simeí, que maldijo al ungido de Jehová. David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simeí: no morirás. Y el rey se lo juró. ¿Cuál fue el resultado del perdón de David, hermanos? Muchos podrán decir: pues claro, ¿verdad? Regresó, ya era rey, aquí aprovechó Simeí y comenzó a insultarlo, ya regresa y dice: ay, ahora sí me puede matar. Pero se arrepintió, hermanos, Simeí, ¿o no? ¿Y qué hizo David, hermanos? No, ahora sí que soy rey. Antes, porque venía triste y no sabías que yo iba a regresar, órale, ahora sí, castigo. ¿Qué hizo, hermanos? Te perdono. El rey, hermanos, no es el título, sino el corazón que quiero que vean, hermanos. Usted podrá decir: ya subí, ya crecí, ya tengo esto, me puedo vengar, ya tengo dinero para vengarme, ahora sí, a ver quién le entra. Pero no lo hizo. No importa su condición. Si usted perdona, Dios lo exalta. Pero si no perdona, cuidado. Mucho cuidado. Vamos a orar. En esta hora, Padre, te agradecemos mucho por la profunda enseñanza que nos haces ver de tu palabra. Señor, sin duda, la enseñanza es clara. Tú quieres que perdonemos. De la misma manera que fuimos perdonados con una deuda impagable, porque ninguno de nosotros pudo haber hecho ninguna obra, ninguna actitud o algo para que tú vieras nuestra condición y nos perdonaras, sino que nos ves a través de una cruz donde enviaste a tu Hijo a morir para el perdón de los pecados. ¿Qué hay ahorita en tu vida que no has perdonado? Un padre ofensor, agresor, una madre que te abandonó, que te hizo daño, que nunca estuvo ahí, tus hermanos, que no puedes perdonar, a tu ex, a tus hijos que se han burlado de ti. Perdona hoy, ven a Dios y dile: Señor,
perdóname. Si tú permitiste que en el pasado alguien me maldijera, me hiciera este daño tan grave, abusara de mí en cualquier área, yo hoy decido perdonarlo. Perdona. Sigue el ejemplo de Cristo, porque si no, lo lamento. También Cristo dice, si tú no perdonas, mi Padre no te perdonará. Esto no quiere decir que irás al infierno. Eso lo dice a los cristianos. Quiere decir que no lograrás cumplir el propósito que Dios te ha llamado por aferrarte o aferrarnos a la soberbia, a la altivez, a la amargura, a la falta de perdón. Libérate hoy. Dile, perdóname. Señor, yo perdono a quien me ha ofendido. Hay alguien aquí que necesita el perdón de Dios. Quizás ya todos sean salvos, qué bueno. Pero si tú no te has arrepentido de tus pecados, si les has dicho a Dios, Señor, perdóname, quiero que me limpies, me perdones. Hace 2000 años, yo creo, Cristo murió en una cruz. Ahora lo comprendo. Para que Él pagara por mis pecados. Y la única manera que tú puedes venir a Dios, no hay otra manera, no hay otro camino. Tú puedes tener una religión, puedes hacer lo que quieras, pero si tú no crees que Dios envió a Cristo y es el Hijo de Dios y murió en una cruz, tú no tienes perdón de pecados. Lo lamento. Eso enseña la Biblia. Si te enseñaron otra cosa, te engañaron. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? ¿En tus obras? ¿En tu religión? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Así que ven a Cristo. Ten a bien escuchar este mensaje. Pero si tú ya eres cristiano, qué bueno. Pero no has perdonado, qué malo. Porque eso es maldad. Que Dios nos perdone. Pídele a Dios perdón. Dile ahí en tu corazón, Señor, todavía me duele mucho lo que me hicieron. Te pido perdón. En el nombre de Jesús. Amén.